Bueno, buenas tardes a todos. Son las 5:05 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia a esta octava sesión del ciclo de conferencias sobre la Ley 1581 de 2012, la Ley General de Protección de Datos Personales. Desde ADAPRI, pues estamos muy agradecidos realmente por aceptar esta invitación. Tal como lo saben aquellos que de alguna u otra forma han estado anteriormente en alguna de las conferencias, uno de los objetivos de ADAPRI es divulgar la Ley de Protección de Datos colombiana, y el ciclo de conferencias precisamente tiene como objetivo esa divulgación artículo por artículo de nuestra Ley de Protección de Datos Personales. Hoy en esta octava conferencia tenemos tres temas. Si bien son temas particularmente las obligaciones de responsable y encargado del tratamiento pueden ser un poco extensos, hemos decidido tener una dinámica en este sentido, donde nuestros invitados del día de hoy, muy contentos de tener estos invitados, Heidi Balanta, directora de Escuela de Privacidad, abogada especialista en RGPD, especialista en Derecho Informático y magíster en Derecho Económico. Pues creo que todos los que de alguna u otra forma amamos la privacidad y estamos en el día a día de estos asuntos, pues Heidi, creo que la conocemos y es verdad, un gusto enorme tenerte aquí. Heidi, buenas tardes. Hola Andrés, mil gracias. Un gusto para mí poder compartir contigo y también con Andrés Fernández, pues que para mí también son grandes referentes en estos temas y que también llevamos bastantes años trabajando en estos temas. Y bueno, a ADAPRI, esta es la tercera oportunidad que me brinda ADAPRI. Les agradezco un montón a Estela, a Juan David y por supuesto a todo el equipo que conforma ADAPRI, a ti Andrés por la invitación. Ok, no, de nada, antes felices de tenerte, y Andrés Fernández de Castro, felices también de tenerte. Andrés es, pues, digamos, un apasionado también de la protección de datos, derecho de telecomunicaciones, regulación, medios, es un LM en media, como se diría un poco los americanos allí, asociado senior de Gómez Pinzón, referencia también en todos estos temas de protección de datos. Andrés, buenas tardes. Hola Andrés y Heidi y todos, muchísimas gracias por la invitación. Andrés, pues un gusto que me hayan invitado a esto y estar aquí en este panel, por supuesto, con Heidi, que como lo decías, es sin duda un referente en los temas, y pues contigo también, Andrés. Entonces, muchas gracias por la invitación, a Juan David, a Estela y a Dapri en general, pues por tenernos en cuenta para este evento, con mucha ilusión de estar acá con ustedes y con todos los invitados, por supuesto. Excelente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces iniciemos. Vamos un poquito fuera del tiempo inicial, son las 5:08. Tenemos tres temas realmente, vuelvo les digo, muy interesantes. Vamos a iniciar por lo relacionado con los procedimiento para ejercer precisamente ese derecho de habeas data, el procedimiento de consultas y reclamos, partiendo prácticamente del título quinto de la Ley 1581 de 2012. Tenemos dos procedimientos establecidos pues por la ley. Uno es el procedimiento de consulta, otro es el procedimiento de reclamo. Ese procedimiento de consulta va encaminado a que el titular de la información personal pueda consultar, ¿sí? En este caso, frente a las entidades responsables y encargadas del tratamiento, lo relacionado sobre sus datos de tipo personal, ¿sí? Esa consulta es importante tenerlo en cuenta para aquellos que nos acompañan, posiblemente ya lo tienen claro. Esa consulta debería ser atendida en un máximo de 10 días hábiles, ¿sí? A partir de que se reciba la misma, y es posible extender ese plazo que inicialmente nos otorga la ley en un plazo adicional de 5 días hábiles, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, informemos al titular de la información previo al vencimiento del plazo inicial, que vamos a tardarnos precisamente un poco más de lo inicialmente estipulado, y expresando como tal los motivos de la demora. Entonces, consulta, digamos, está muy orientado en la práctica. Por ejemplo, cuando un titular de información personal nos pregunta sobre si tenemos, por ejemplo, sus datos personales o si contamos con la autorización para el tratamiento de datos.
Las consultas realmente hacen parte precisamente de ese, o se pueden hacer con ese principio de transparencia de los datos personales, es decir, se tiene que de alguna u otra forma permitir un acceso irrestricto sobre la información que pertenece al titular o a la titular de información de tipo personal. A continuación, en ese título quinto, artículo 15 de la ley 1581, tenemos el procedimiento de los reclamos. En este caso, los reclamos en materia de tratamiento de datos personales están encaminados a situaciones relacionadas con la corrección, actualización y rectificación de los datos, ¿sí? O cuando el titular de información personal advierta un presunto incumplimiento, bien sea por parte del responsable o bien sea por parte del encargado del tratamiento de datos personales sobre precisamente un mal manejo de sus datos. El reclamo, en el procedimiento como tal de reclamo, podríamos decir, existe la posibilidad también de ampliar ese plazo inicial que existe de contestación. El reclamo, una vez lo recibamos, el término máximo para responderlo es de 15 días hábiles contados a partir de la fecha, a partir del día siguiente a la fecha de recibo, y cuando no fuere posible, exactamente igual de poder atender en el término inicialmente planteado por la ley, deberemos informar al interesado los motivos de demora y la fecha en que atenderemos su reclamo, pero en ningún caso podrá ser superior a 8 días hábiles siguientes como tal al vencimiento del primer término. Y sobre el reclamo se presentan unas condiciones particulares, las cuales de alguna u otra forma, por ejemplo, si el reclamo resulta incompleto, entonces la entidad responsable o encargada del tratamiento debería de requerir como tal a ese titular para que complete esa solicitud en un término dentro de los 5 días siguientes a la recepción del reclamo que esté incompleto. Si ese, digamos, después de presentada como tal por parte de la entidad responsable y encargada del tratamiento, la solicitud de completar la reclamación, el titular no lo hace dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de requerimiento, entonces en ese caso se entenderá que se desistió del reclamo, ¿sí? Un punto importante también en respecto al, digamos, ese procedimiento de reclamos, es que en caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda, es decir, en principio debería dar traslado al oficial de protección de datos personales en un término máximo de 2 días hábiles, ¿sí? E informar la situación al interesado. Esto, digamos, en la práctica, para poder realmente garantizar que quien reciba, perdón, para poder garantizar que si la persona que recibió el reclamo no es la que debe resolverlo y de alguna u otra forma lo redirija al oficial de protección de datos o a quien al interior, pues obviamente la organización esté, en este caso, obligado a responderlo, pues deberá de alguna u otra forma, digamos, debería transmitirse a través precisamente de actividades como posiblemente pueden ser los entrenamientos, capacitaciones, formación o sensibilización que haga la organización en este sentido para poder garantizar precisamente ese traslado que se haga en este caso pues al oficial de protección de datos. Estos asuntos que son tan procedimentales, perdón, yo no sé, me confirman si están viendo un slide en este momento. Sí, Andrés, no ahí está. Sí, ok. Digamos, digamos, estos asuntos que son tan procedimentales, hay que prestar especial atención en este sentido, porque lo que nos indica de alguna otra forma estas métricas que nos comparte la Superintendencia de Industria y Comercio, es que las personas cada día están más empoderadas de sus datos personales, y esto lo podemos ver precisamente, por ejemplo, en este slide, donde observamos tasas de crecimiento constante de las reclamaciones que presentan los titulares de información personal. Sí, obviamente estas quejas ya se presentan directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero es un indicativo importante de ese empoderamiento que tienen los titulares de información personal, y vemos particularmente desde el año 2017, 2018, 2019, tasas incluso del 36% anual respecto al crecimiento de las reclamaciones. Aquí hay que hacer énfasis en que sí, sabemos que la mayoría de reclamaciones y sanciones se dan por la ley de habeas data financiero, pero no podemos dejar de obviar que hay un porcentaje importante
de estas reclamaciones en materia de protección de datos. Otro punto, antes de darle entrada a Andrés y Heidi, fíjense, es que ya para el 2020 estas quejas subieron un 27%. Ya digamos el año pasado tuvimos 16.355 quejas, y para prestar atención para aquellos profesionales de la privacidad que están al interior de las organizaciones, para aquellos que asesoran otras organizaciones, ¿por qué de alguna u otra forma se está quejando la gente? Y esto lo podemos ver mucho en la práctica, es decir, las personas, el principal motivo de queja es solicitud de supresión de la información, ¿sí? Es decir, comunicaciones no deseadas, por ejemplo, comunicaciones comerciales no deseadas que de alguna u otra forma nos reflejan que las personas no quieren recibirlo. Entonces, como profesionales de la privacidad, podemos de alguna u otra forma irnos anticipando este tipo de situaciones, ¿sí? E ir elaborando precisamente modelos de respuesta a esos motivos generales de reclamación y consulta que recibimos al interior de nuestra organización. E interesante también sobre estos motivos de queja que recibe la Superintendencia de Industria y Comercio, fíjense, el segundo motivo es precisamente el no contar con la autorización previa. Y esto lo podemos atar directamente al principal motivo de multas que impone la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, que es precisamente el no contar o el no poder demostrar que se obtiene la autorización. Hay otros motivos que, digamos, tienen unos porcentajes menores, pero fíjense, es decir, un 2.9% relacionado con información inexacta, es decir, información que no cumple con el principio de calidad de los datos, es decir, información no cierta, que puede inducir a error, en este caso a la entidad responsable o encargada del tratamiento en la toma de decisiones, un 2.7% porque las entidades no hacen caso sobre la revocatoria de la autorización, un 3.5% sobre la no rectificación a la información que está de alguna u otra forma incorrecta en esas bases de datos o archivo, principio de calidad directamente, y un 2% con no conservar los registros con seguridad. Y recordemos que ese principio de seguridad de los datos implica todas las medidas necesarias a adoptar, técnicas legales y organizacionales por parte de las entidades responsables del tratamiento. Entonces, estas métricas, un poco para cerrar esta parte de los, digamos, de esos procedimientos de consulta y reclamación que nos indican realmente que como profesionales de la privacidad, como oficiales de protección de datos de las organizaciones, tenemos que estar realmente preparados para de alguna u otra forma responder en los términos que nos da la ley. Entonces, cerrado este punto de consultas y reclamaciones, ¿sí? Y entrándonos ya precisamente digamos, a lo que nos traen nuestros invitados, que son esos deberes de responsables y encargados del tratamiento. Aquí, debido a que son tantos deberes, hemos tratado de agrupar los que son comunes y dejar luego independientes para que Andrés y Heidi nos ilustren sobre precisamente cada uno de estos deberes que contempla la ley. Entonces, empezamos, si les parece, chicos, con precisamente esos deberes en común. En principio, o el primero que tenemos en común es el de garantizar al titular en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. Heidi, ¿qué crees de esto? Es decir, ¿cómo de alguna otra forma la empresa podría precisamente garantizar al titular en todo tiempo, en pleno ejercicio derecho en este caso, el habeas data, y más un poquito relacionado con estas métricas que de pronto mostraba anteriormente que ilustran ese empoderamiento de las personas respecto a sus datos? Bueno, Andrés, yo creo que parte de este deber creo que se resume el cumplimiento de la ley. Fíjate que es un deber muy general y básicamente dice que en todo tiempo y momento pues se debe garantizar ese derecho de habeas data. Yo quisiera que lo habláramos un poco más y tú mismo lo has mencionado desde los procedimientos. En el día a día, ¿qué podemos ver nosotros? Perdón, excusas, que no puedo apagar esto. Bueno, denme un segundito, por favor, apago. En el día a día, perdón, en el día a día, ¿qué nos sucede? Nos sucede, por ejemplo, que recibimos solicitudes, quejas, reclamos, y muchas veces nos dejamos llevar por un tema de procedimientos internos, y conozco situaciones donde dicen, no le recibimos esa solicitud porque el canal no es el habilitado para habeas data, pues es este y usted lo envió a través de este correo, o no le vamos a dar respuesta a esa inquietud porque no es nuestra competencia. Entonces acá es muy importante
porque este deber nos recuerda que al final el derecho a habeas data es un derecho fundamental y está por encima de lo procedimental. Entonces no podemos primar lo procedimental, los procedimientos internos que ya tenemos sobre este derecho. Mi sugerencia es que internamente podamos también establecer mecanismos digamos, alternos cuando tengamos esa situación. Muy bien, tú lo mencionabas ahora, Andrés, por ejemplo, temas de entrenamiento, temas de capacitación, tener muy claro el procedimiento. Si yo tengo claro el procedimiento y así yo no haga parte de ese proceso que da de respuesta a las consultas y reclamos, si yo como empleado, colaborador, sé que me llegó una queja por habeas data, pero yo no soy el competente, pues yo sí debería dar trámite o reenviarlo o comunicarlo al oficial de protección de datos o en su defecto al área de atención al ciudadano, de servicio al cliente. Es decir, tener muy bien esas claridades porque al final, como muy bien lo menciona esa obligación, pues tenemos que garantizarlo en todo el tiempo ese derecho. Es como alguno de los aportes que les puedo dar sobre ese punto. Excelente, Heidi, totalmente de acuerdo. Si no sensibilizamos, si no de alguna otra forma transmitimos precisamente esa política de tratamiento, posiblemente ese derecho no se va a poder garantizar al interior de la organización. Andrés, uno, digamos, de esos deberes comunes es el de conservar la información en condiciones de seguridad, un deber que está prácticamente ligado y un copy-paste del principio de seguridad de los datos. ¿Qué nos podrías decir sobre ese deber que tienen entidades responsables y encargadas del tratamiento? Así es, Andrés. En efecto, estas obligaciones de conservar, esta obligación que tienen tanto responsables como encargados de conservar la información en condiciones de seguridad es una consecuencia natural del principio de seguridad. Y de hecho me llamó mucho la atención en el slide que mostrabas, que si bien solamente el 2% de las quejas se refieren a quejas, y perdón, puede ser el 2 o tal vez el 3, de las quejas Sí, se sí, refieren sí. a temas relacionados con seguridad. Cuando uno ve el consolidado de las sanciones efectivamente impuestas por la superintendencia, el principio de seguridad es quizás uno de los principios o las obligaciones que la SIC suele considerar como mayormente infringidas por los responsables. Entonces yo creo que si bien en las quejas el porcentaje puede ser bajito, cuando uno va y ve las sanciones, finalmente el porcentaje es mucho mayor. Entonces es muy probable que si bien tal vez los titulares no tenemos conciencia todavía de las obligaciones de seguridad que tienen responsables y encargados por el lado de la SIC, creo que sin duda lo tienen clarísimo y saben que este es como un lugar común por el que pueden llegar a responsables y encargados porque tal vez han identificado que no todos los responsables y encargados han implementado algunas medidas de seguridad. Sin duda, en este tema, clave un tema que también mencionabas antes, Andrés, y es que las medidas de seguridad no son de un solo tipo, sino que hay que implementar medidas legales, técnicas, administrativas, organizacionales o humanas, porque por la práctica me ha pasado mucho que algunos clientes o algunos interlocutores a veces parten de la premisa que las medidas de seguridad son únicamente técnicas, entonces están pensando es que yo tengo un antivirus, yo tengo medidas de encriptación, pero lo que no se debe perder de vista por parte de responsables y encargados es que las medidas técnicas, las medidas que se implementen de seguridad deben ser diseñadas a la medida de los procesos de la estructura de la organización, deben ser proporcionales con lo que se hace. Por supuesto, las medidas de seguridad que se implementen en la compañía A no van a ser necesariamente útiles y efectivas para la compañía B, y por supuesto si yo hago distintos tipos de procesamiento y administro datos de alguna u otra manera, las medidas tendrán que ser diferentes. Sin duda, si yo tengo un archivo físico donde tengo unos documentos y unas bases de datos, las medidas serán, pues, no sé, un candado, un celador, ponerle una puerta, pero si estoy hablando de información digitalizada, evidentemente las medidas serán diferentes, y esto aplicaría no solo para el tratamiento que se hace de una manera autónoma o independiente por el responsable o por el responsable, porque ese es un deber común, sino también que tiene que tenerse en cuenta la implementación de medidas de seguridad cuando yo circulo la información, no solamente en el momento que almaceno, sino cuando circulo, es decir, qué medidas de seguridad voy a implementar cuando yo como responsable le envío la información al encargado o le envío la información a otro responsable en el caso de una transferencia. Muchas veces una falla o un incidente de seguridad podría ocurrir en ese momento en el que yo estoy precisamente circulando la información. Por eso es importante
implementar medidas no solo para almacenar, sino por supuesto para cualquier evento de circulación. Y aquí en la relación entre responsables y encargados creo que es fundamental desde el punto de vista del responsable exigirle a los encargados la implementación de unas medidas de seguridad adecuadas que cumplan con los estándares que el responsable tiene implementados, que cumplan con las expectativas que el responsable tiene y por supuesto hacerle exigible al encargado que si va a contratar, a subcontratar una parte del procesamiento, si va a utilizar los denominados subencargados, que pues si bien aquí no tenemos esa definición, pero pues en la práctica ocurre, por supuesto que le extienda esas obligaciones de seguridad y le exija unos mínimos a esos subencargados, porque pues si no, sin duda, estaría descubierto. Ahí obviamente es importante, si yo soy responsable o soy encargado, también ver cómo debo cumplir y cómo voy a exigir o qué voy a exigir o qué me van a exigir en el caso de los encargados. Creo que sin duda los encargados tienen que estar de alguna manera preparados a ofrecer medidas de seguridad. Creo que un encargado con unas medidas de seguridad apropiadas, con certificaciones, eventualmente en materia de seguridad, va a tener unas ventajas competitivas respecto tal vez de encargados que no las tienen. Entonces creo que si bien el principio de seguridad es un principio y esas obligaciones que la gente todavía tal vez, perdónenme la expresión, no le para muchas bolas, creo que la SIC sí le tiene el ojo puesto a estos temas. Entonces creo que los responsables encargados tienen que trabajar mucho en esto. Creo que el foco en materia de protección de los datos debería irse más hacia el principio de seguridad. Creo que es supremamente importante que responsables y encargados trabajen en eso. De acuerdo, ¿no, Andrés? Excelente, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Y yo diría un puntito más, fíjate que lo mencionaste, la importancia de contar con ese contrato. Incluso hay decisiones administrativas de la SIC donde entidades que no han contado con el contrato de encargo de tratamiento inmediatamente, la SIC considera que se vulnera el principio de seguridad de los datos, el contrato como mecanismo de control y transparencia. Y en general, digamos, lo mencionaste también al último que me parece excelente, esas certificaciones, esos sistemas de gestión de seguridad de la información, esos estándares internacionales que nos indican cuáles son esas medidas de seguridad necesarias. ¿No? Excelente, muchas gracias. Heidi, tramitar consultas y reclamos formulados en términos señalados en la ley. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, Andrés, yo ahí más bien te complemento porque al inicio creo que lo dejaste bastante claro ese deber, más allá de lo que ya has mencionado, creo allí importante resaltar dentro de las obligaciones que tiene el encargado, en este caso ya desde la perspectiva del encargado también está el de dar respuesta a las consultas y reclamos, de hecho así está contemplado tanto en la ley como en la guía también, por ejemplo, de gestión de incidentes que a veces un poco se olvida y que se olvida ese deber más bien, ¿no? Y es precisamente que, por ejemplo, en los contratos que ustedes mencionaban ahora, pues es importante establecer también ese tipo de requerimiento o de obligación o de deber que va a tener ese encargado de dar respuesta a esas consultas y esos reclamos. Por supuesto, también va a eso a depender del tipo de operación o tipo de tratamiento o actividad pues contractual que está de por medio. Por otro lado, el trámite de consultas y reclamos también es relevante que no lo dejemos solo incorporado en el marco de la política y que sea más allá de una redacción de copiar y pegar la ley 1581 relativa a las consultas y los reclamos, sino también bajarlo un poco más precisamente y que también la superintendencia en diferentes resoluciones de sanción ha dejado muy claro, y es que precisamente pues deben esos procedimientos estar atados al manual interno de políticas y procedimientos y tiene que ser precisamente acorde a la estructura organizacional y teniendo en cuenta pues esas particularidades. A veces uno puede ver que en las sanciones las organizaciones aportan el procedimiento de servicio al cliente, de respuesta a consultas, peticiones y reclamos, pero no asociado o no adecuado al proceso de habeas data. Entonces son algunos pecados que a veces las organizaciones cometen precisamente por esa falta de precisión en el cumplimiento de la ley. Excelente, Heidi, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y lo ataste con esa obligación que es común también para ambas entidades responsables y encargados de adoptar un manual interno de políticas y procedimientos. Y Andrés, allí un poco, un error que uno ve mucho precisamente en la práctica es que las compañías creen que el manual interno de políticas y procedimientos es la misma política de tratamiento de datos personales, es decir,
lo vemos que corrige mucho en las decisiones administrativas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Así es, Andrés. En efecto, creo que ese tema que tocas es quizá de lo más importante, y es que las organizaciones deben tener presente que el manual interno de políticas y procedimientos no se equipara a la política de tratamiento de la información. Sin duda no estamos hablando del mismo documento, y creo que a pesar de que en principio el texto de la ley podría llevar a unas interpretaciones de que pudiera ser el mismo documento, sin duda creo que la práctica, los conceptos de la SIC y las buenas prácticas, creo que el mismo principio de responsabilidad demuestra que no son el mismo documento, y que adicionalmente a la política de tratamiento de la información es importante que las organizaciones tengan este documento denominado manual, en donde se establezcan todos los procedimientos internos que una compañía, sea responsable o encargado, debe seguir para efectos de cumplir la ley. Y creo que al final ese es el objetivo principal, como lo dice la norma: garantizar el adecuado cumplimiento de la ley, y en especial el tema de la atención de las consultas y reclamos, que como lo mencionaba Heidi, es un tema que sin duda tiene que estar presente en el manual. Un tema que creo es que a veces hay tal vez una mala práctica, o que uno encuentra a veces en algunos documentos, y es que se limitan simplemente a repetir la ley, y creo que, pues, como ustedes lo mencionaron, de alguna manera, pues esto no es suficiente. Limitarse a recitar la ley, a replicar la ley, no necesariamente va a garantizar que yo tenga un procedimiento adecuado. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo saber que tengo que contestar en tantos días, lo cierto es que tal vez atender una consulta o un reclamo implica gestiones internas que van más allá de simplemente saber el plazo. Muchas veces yo, área encargada de la protección de datos de una organización, para efectos de atender una consulta o reclamo, debo interactuar con muchas áreas. Entonces, uno de los temas que considero fundamentales en este tipo de manuales es identificar toda la estructura organizacional de la compañía, del responsable o encargado en materia de tratamiento de datos, y sobre todo cómo interactúa ese área encargada con otras áreas de la compañía que le sirvan de soporte operativo, si me permiten la libertad. Sin duda es relevante, porque no necesariamente el área encargada de protección de datos es la que va a tener las respuestas para todo, ni va a manejar todos los procedimientos internos de la organización. Otros temas que creo que son relevantes en estos manuales, además de la estructura corporativa, pues por supuesto lineamientos para efectos de definir estrategias de recolección de datos, para compartirlos, porque las compañías muchas veces comienzan a compartir datos de manera indiscriminada, a veces sin identificar siquiera si estamos frente a una transmisión o una transferencia, y si es necesario que, como parte de los procesos de entrenamiento para las compañías, este manual sea un documento medular conocido por los empleados, donde les digan como mínimo: mire, esto es lo que hay en la regulación, no me exponga a un riesgo a la compañía como responsable o encargado. Si tiene dudas, acuda a tal área, o al menos, y presentarles, por supuesto, las obligaciones que cada compañía tiene y unos pasos a seguir en caso de que tengan inquietudes o no. Este documento también, como lo decía ahora, es clave en temas de entrenamiento de las organizaciones. En mi opinión, creo que este es un documento que deberían conocer todos los empleados de una organización. Casi que debería ser vinculante para todos, y creo que realmente sí es fundamental, y hay que regular en él todas las cuestiones propias, cómo se deberían cumplir todas las obligaciones. De acuerdo, no, totalmente, totalmente lo cierto, y creo que lo que mencionaba sobre el área oficial de protección de datos, el oficial de protección de datos está encargada de velar por el cumplimiento, pero no cumplir, ¿no? Y esa interacción que requiere como tal ese oficial de protección de datos con las distintas áreas, solicitar la autorización, el soporte, digamos, del consentimiento, o revocar la autorización, ir a suprimir el dato, no depende específicamente como tal en este caso, del oficial de protección de datos. Hay una manito por ahí levantada. Le damos un minutito a ver si tiene alguna pregunta como tal. Tengo una pregunta en el chat, lo respondemos al final, pero hay una manito levantada hace un ratito, pero no logro identificar. Es un dato que todavía no podemos, es identificable, todavía no lo identificamos. 101, 13. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Mucho gusto, Linda Rosas. Hola, Linda. Sí, tengo una pregunta, ya que Andrés tocó el tema de responsables y encargados. Entendiendo que
el encargado del tratamiento no es precisamente, si lo tomamos, digamos, de una forma a como lo ha interpretado la superintendencia, no es una persona que pertenezca a una, o ni jurídica ni natural que pertenezca directamente a la compañía. ¿Cómo se maneja esa relación, digamos, del encargado o ese control o esa, digamos, por parte del oficial de protección de datos, ese control con el encargado? ¿El oficial de protección de datos debería que hacer una auditoría de ese encargado o cómo funcionaría en ese aspecto? Que queda un poquito, pues creo que muchos confunden el encargado del tratamiento con la persona, digamos, con el doliente que está al interior de la compañía y que realmente pues no es un encargado. Entonces, me queda ahí como un poquito la inquietud. Ok, Linda, ya la anoté tu pregunta. Al final vamos a responderlas y la respondemos. Cuenta con ello. Bueno, ya la tengo anotada y la respondemos al final de las presentaciones, ¿te parece? Pero ya está Perfecto, no hay lista para problema. responder. Vale, muchas gracias. Ok, Vale. entonces, si tienen alguna otra pregunta, siéntense en libertad, nos lo escriben o al final abrimos micrófonos y podemos responder algunas preguntas. La de Linda ya está apuntada. Heidi, esta, digamos, es para mí una de esas obligaciones predilectas. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad. Es decir, los famosos y conocidos incidentes de seguridad de datos personales. ¿Cómo ves esto? Yo creo que ese deber es uno de los más difíciles de cumplir para muchos responsables y también encargados, puesto que precisamente se encuentran en esa disyuntiva si realmente le reporto a la autoridad de control y qué pasa si le reporto a la autoridad de control, me va a sancionar o va a iniciar una investigación por la información que le reporté. Entonces, creo que es uno de los aspectos, por supuesto, muy importante y que uno puede ver que allí también qué tan preparada está la organización. Por supuesto, un tipo de o estos escenarios, pues ninguna organización quiere vivirlo, pero pues hace parte digamos, del día a día de las organizaciones. Aquí un aspecto muy clave es precisamente la integración o esa comunicación que tiene que ver entre el oficial de privacidad, de protección de datos, pero también el de seguridad de la información o ese equipo de respuesta ante incidentes de seguridad. Aquí yo creo que es donde se integran estas dos áreas y precisamente la organización mínimamente debe estar preparada y tener un protocolo de respuesta ante este tipo de incidentes y valorar precisamente si se debe hacer o no ese reporte ante la SIC. Por supuesto, hay temas de dónde cortar y de hecho ya la superintendencia hay varias sanciones detrás de estas, muy pocas mentiras realmente, pero sí ya las hay, y es precisamente relativo al deber que tiene el responsable, digamos, del incumplimiento, cuando incumple o cuando se le genera un propio incidente de seguridad, de tener que reportar en el RNBD, bien, del encargado, perdón, de reportar el RNBD, pero también del responsable. A veces en los contratos de transmisión de datos, y eso es una sugerencia que trae la guía de gestión de incidentes que me parece muy positivo, es que se tiene que incorporar en ese contrato de transmisión o en ese instrumento donde formalizan esa transmisión de datos, precisamente el punto de contacto en caso de un incidente de seguridad, el procedimiento para reportar ese incidente, el reporte inmediato por parte del encargado al responsable, precisamente en dicha medida cumpliendo un poco con ese deber que nos dice allí la ley, y que por supuesto uno puede ver que en la práctica en muchas ocasiones el encargado no reporta, realmente le dice al responsable, mire, pasó esto, o algo que mencionaba ahorita Andrés de los subencargados, algo mucho más crítico, cuando es el subencargado el que tiene el incidente de seguridad. Y miremos un poco en la legislación europea donde si vas a generar un nuevo encargado me tienes que notificar a mí como responsable, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos acá tan claro, o no está tan claro, no es claro, nuestra legislación No pues es, no llega hasta ese punto, pero sí, digamos que yo creo que aquí es fundamental el tema, por supuesto, de lograr que las partes puedan establecer
esas reglas, ya sea en los contratos, bueno, auditorías preventivas o bueno, qué sé yo, pero sí digamos desde esa perspectiva. Y en el deber de cumplir, yo pues al final sugiero, por supuesto, es mejor reportar. Yo siempre voy a sugerir eso, para mí es mejor que se reporte a la SIC ante caso de dudas. Bien, yo no sé de pronto, mis colegas Andrés Fernández, Andrés Ángeles, si ustedes han tenido algún antecedente, conoce algún antecedente que por haber iniciado un reporte haya generado esto, haya acarreado una investigación que haya terminado en sanción. Yo hasta hoy, pueda que exista, yo lo desconozco, sí conozco que se abren, digamos, se apertura algunas investigaciones, pero con ánimo de conocer un poco más qué pasó, cómo fue el procedimiento, cómo se trató, pero hasta allí. Entonces yo sí creo que hay que dar la oportunidad y hay que hacer ese reporte. De acuerdo. Andrés, ¿tú qué piensas sobre ese punto? Yo creo que ese es de los más interesantes de todas esas obligaciones. Bueno, todas son obligaciones, hay que cumplirlas, pero esta es crítica porque es que los incidentes están, pues es decir, a la orden del día y cualquier organización lo puede sufrir. Es decir, y algo que mencionaba Heidi, lo importante es estar preparado porque puede pasar, ¿no? ¿Qué crees sobre sobre esa obligación? Yo estoy totalmente de acuerdo, Andrés, contigo y con Heidi en la visión que tienen de los incidentes de seguridad. Sin duda, ninguna organización hoy día está exenta. Por supuesto, las causas de los incidentes pueden ser tan variadas que es que no siempre hay una culpa, si uno quisiera hablar de atribución de culpas, del responsable. Creo que muchas veces los responsables, y me ha pasado eso que al principio tal vez por el susto de que ocurra alguna consecuencia negativa, una investigación, una posible sanción, a veces están muy temerosos de hacer los reportes. Sin embargo, creo, como Heidi lo planteaba ahorita, que efectivamente hacer los reportes cuando se identifica un incidente de seguridad es lo más sano, igual como la experiencia que contaba Heidi, con muchas experiencias, no siempre con las notificaciones que un responsable o un encargado hace a la SIC se inicia una actuación administrativa, ni mucho menos necesariamente va a terminar en una sanción. Obviamente, y en la misma situación, en una situación similar, la SIC hace requerimientos, pero me parece normal que los haga. Al final, simplemente la SIC está confirmando y ratificando qué medidas tiene usted implementada, pero siempre y cuando uno tenga unos procesos establecidos, yo un poco lo que le aconsejamos a los clientes es, pues, no tengan miedo. Si ustedes tienen unos procedimientos, si esto es una fuente externa donde tal vez no hay no debería haber ningún temor a notificar. Yo creo que la SIC no tiene como una política de que cualquier incidente que me reporten voy a sancionar a quien me le reportó. Exacto, y agregaría un par de cosas. Lo primero es que el incidente, estés o no obligado a escribir tus bases de datos con el RNBD, lo tienes que cumplir, ¿no? Lo segundo es que encargados del tratamiento, la notificación del incidente sería precisamente a través de otros canales electrónicos distintos al RNBD, es decir, correo electrónico, notificar el incidente y lo que mencionaba Heidi y Andrés también, creo que es muy importante establecer precisamente ese procedimiento de reporte en ese contrato de encargo de tratamiento de cómo me tiene que reportar a mí como responsable, es decir, información mínima del reporte, tipo de incidente, datos afectados, cantidad de datos, medidas remediales que de alguna u otra forma se van a tomar para poder reparar, digamos, en este caso, entre comillas, pues, o atender ese incidente. Entonces, sí, de acuerdo, correcto. Yo creo que estamos alineados y lo que uno ve, al menos yo he leído, si mal no recuerdo, una sanción donde la SIC, bueno, un par, pero una sanción de una compañía que pierde una carpeta de un trabajador laboral y la SIC, la sanción viene encaminada es a no reporte. Es decir, si no reportas, incumples. El incidente te puede pasar, pero el incumplimiento es el no reportarlo y ahí es donde hay que perder un poco también el miedo, tal como mencionaba Andrés y Heidi. No, excelente, chicos. Vamos al siguiente, Andrés. Cumplir instrucciones y requerimientos que imparta la autoridad de control. Bueno, Andrés, esta, así como tú considerabas tal vez la anterior una de tus obligaciones favoritas, yo creo que esta es una de mis obligaciones menos favoritas en lo personal, porque creo que si bien la obligación es bastante clara y contundente, muy straightforward, hay que cumplir las obligaciones e instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. Creo que pues es una obligación que en todo caso hay que tomar un poco con beneficio de inventario. Creo que por supuesto la SIC tiene que ser muy juiciosa
en emitir unas órdenes. Al final estos son actos administrativos que son sujetos a control de legalidad. Entonces, creo que igual estas órdenes que da la SIC, en cualquier caso, hay que uno recibirlas como responsable, analizarlas, identificar si efectivamente hay unas causas, si las motivaciones son adecuadas y eventualmente rebatirlas o discutirlas cuando haya lugar. Por supuesto, no quiero decir y no quiero que sea interpretado, porque no sería mi recomendación, como no quiero que me entiendan como que no hay que cumplir las órdenes de la SIC. Por supuesto que no. Simplemente mi sugerencia es que cuando se reciba una orden de la SIC, esta orden de la SIC hay que pasarla, por supuesto, por un tamiz de identificar su idoneidad, su completitud, su legalidad. Creo, y es mi opinión, por supuesto, que las órdenes de la SIC no pueden ser excesivas, no pueden emitirse en cualquier momento por el simple capricho de la SIC. No estoy diciendo que así lo hagan, pero pues por supuesto las órdenes son susceptibles de discusión. Creo que es lo primero. Obviamente hay una consecuencia negativa si uno no si uno no cumple la orden de la SIC, y es que le pueden iniciar una investigación. Pero que he visto últimamente con algunas órdenes de la SIC, la verdad es que pues en particular en algunos casos, que la SIC emite ahora un tipo de órdenes que son órdenes preventivas, o la denomina así, como unas órdenes preventivas sin haber identificado un incumplimiento a la regulación. Entonces, a mí en lo personal no me queda un muy buen sabor de boca de unas órdenes que no tengan una motivación totalmente adecuada y que no sean consecuencia de un riesgo efectivo identificado o de un incumplimiento de una obligación por parte de un responsable o un encargado. Entonces, si bien la obligación está, la SIC tiene la competencia para hacerlo. Y por supuesto, en caso tal de un incumplimiento de una orden, habrá unas consecuencias legales. Creo que el mensaje que quisiera dejarles es que estas órdenes, en todo caso, son susceptibles de revisión y hay que analizarlas con mucho cuidado y, por supuesto, tomar las medidas que correspondan. Si uno identifica que, en efecto, la orden es totalmente justificada, porque tal vez yo identifiqué dentro de mi mismo programa, como parte de mi revisión del mismo, que estoy haciendo algo mal y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es que no tengo política de tratamiento de la información y la SIC me ordena eso, pues evidentemente debería seguirla e implementar las medidas correctivas. Pero pues si ya estamos en un terreno donde yo tal vez no estoy de acuerdo con la visión que tiene la SIC, creo que responsables y encargados están en todo su derecho de discutir los actos administrativos por los cuales se imponen esas órdenes. Excelente, de acuerdo, Andrés, totalmente de acuerdo. Y eso que mencionan, ¿no? A veces queda como ese sinsabor, esa como queda uno como que, bueno, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que realmente debo de alguna otra forma hacer? No, excelente, muy bien. Agotado este punto, sé que estamos con tiempo digamos, muy limitado en la ventana de tiempo que tenemos. Sin embargo, va a tratar de apurar un poco en este momento ya esas obligaciones muy particulares, es decir, únicas de responsables y encargados. Heidi, una, digamos que creo que es muy importante porque es el principal motivo de sanción de la ley. Solicitar y conservar, no solamente solicitar, sino conservar la autorización otorgada por el titular, es decir, fines cronológicos y probatorios. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo ahí tengo una recomendación muy importante y es que, por supuesto, es importante hacer una revisión documental de la manera en cómo nos llega la información, tener claro esas maneras o esos puntos donde recolectamos la información, donde solicitamos la autorización para el tratamiento de datos, pero mi sugerencia al final es que la organización debería tener un procedimiento de recolección de autorización y de conservación de autorización, porque no es lo mismo yo recoger una autorización en un formato físico que en un formato digital o en un formato, bueno, que puede que también sea digital, no sé, en audio, van a tener tiempos de conservación o modelos o esquemas o formatos de conservación diferentes, un formato físico a un formato digital. Bien, empezando por un tema digital, pues va a tener que tener los logs de conservación, de fecha, día, hora, tal vez IP, de identificación de la identidad de la persona. En un formato digital físico, pues van a tener otros criterios de conservación, de espacio, también de medidas de seguridad. Entonces, mi sugerencia por ese lado es que al ser unos principales requisitos, digamos, motivos de incumplimiento por parte de las organizaciones, yo considero que
uno de los primeros aspectos o primeros pasos que tiene que tomar una organización es eso, mapear todas sus entradas de información, o sea, es con lo que se debe hacer y alinearlo a los procesos. Muchas veces los problemas vienen porque no se alinean digamos, estos programas no se alinean, no están alineados con un sistema de gestión integral, con los procesos de la organización. Entonces no está atado un documento ni al proceso muchas veces, o muchas veces no está atado al proceso de gestión de datos o de la autorización. Entonces no sé si soy muy claro, me enredo, pero al final lo que sí sugiero es que, por ejemplo, si estamos en un proceso de recursos humanos donde hay otros procesos como puede ser selección, administración de personal, tal vez en algunos casos seguridad y salud en el trabajo, pues yo debería tener atado en cada de esos subprocesos cuáles son las autorizaciones que voy a necesitar, bien, y que al final pues me permitan también, además de solicitarlas, conservarlas, ¿no? Hay casos muy drásticos, muy fuertes de empresas, aunque esto cada vez son errores que cada vez se cometen menos, de empresas donde no, es que solicité la información de una encuesta, como ya la digitalicé, la sistematicé, entonces destruyo los formatos y resulta que ahí quedó la autorización, ¿no? Entonces, claro. Y suele pasar, aún suele suceder. Entonces, ahí es muy importante eso. Mi sugerencia, reitero, al final, Andrés, es que pues internamente la organización pueda establecer eso, además también por otra razón, que puedan establecer procedimientos de conservación y de gestión de autorización. Por otro motivo, por un tema de privacidad del diseño, muchas veces van a montar un nuevo proyecto, un nuevo sistema de información, y se piensa al final el tema de la autorización, se piensa al final todos estos aspectos y no se integra del momento mismo. Entonces vienen los dolores de cabeza precisamente por no haber pensado, digamos, desde el inicio, bueno, ¿cómo vamos a gestionar esto? Entonces yo creo que por ahí es como esa sugerencia para dar cumplimiento a ese deber de manera, pues, precisa. Súper, me hiciste acordar el típico caso, ¿no? Solicitaron la autorización, sí, verbalmente. Sí, tienen, ¿la grabaron? No. Queda uno un poco ahí como en el aire, pasa mucho. Andrés, digamos, un deber del encargado, realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos. Bueno, Andrés, esta es una obligación que si bien es del encargado, de alguna manera también lo tienen los responsables, evidentemente. Sin embargo, ahí la ley es bastante curiosa con esta y con otras obligaciones de los encargados, que si bien están previstas para los encargados, no están previstas en el artículo de los responsables, pero sí están previstas tal vez en otras partes de la ley, como lo de incluir el reclamo que está en el reclamo en trámite, que si bien está también incluido en el artículo de los encargados, está incluido en el artículo 15 a su vez en el tema y aplicaría para responsables y encargados. Pero sin duda esta obligación es supremamente importante. Evidentemente, la actualización, la información tiene que ser veraz, pues por virtud del principio correspondiente. Entonces es fundamental que responsables y encargados, por supuesto, tengan una obligación, una información actualizada y que ante una solicitud del ejercicio de un derecho por parte de los titulares procedan a atender esa solicitud en cuanto corresponda. Y creo que aquí es importante por supuesto, al ser obligaciones que podrían concurrir en cabeza encargado o responsable, un tema muy importante es identificar cuándo una compañía actúa como responsable o como encargado, para ver sobre todo cuándo están ejerciendo el derecho frente a mí o cuándo se está ejerciendo frente a mi responsable o frente a mi encargado. Y un tema que creo clave es que es fundamental que haya un canal de comunicación abierto entre responsable y encargado, porque muchas veces la solicitud le llega a uno, pero pues al final el otro que procesa los datos, al final, si es un encargado que lo está haciendo por cuenta del responsable, puede que el encargado termine teniendo una base de datos desactualizada porque el responsable nunca le indicó, o al revés. Puede que un encargado actualice la información que ellos tienen, pero nunca le comunique eso al responsable y de repente el responsable, pues si el responsable también tuviera acceso a los datos, por supuesto, y el responsable queda un poco en el aire sin tener esa información actualizada. Entonces creo que por supuesto esta obligación es clave, que responsables y encargados lo cumplan, por supuesto para garantizar y proteger los derechos de los titulares, pero además creo que es una obligación que tiene que cumplirse de una manera armónica entre los dos sujetos. Excelente, Andrés, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Ese canal de comunicación supremamente necesario entre las dos entidades y qué mejor que el oficial de protección de datos de cada una de esas entidades para comunicarse. Heidi, garantizar que la información que se suministra al encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, comprobable, comprensible, es decir, calidad de los datos. ¿Qué podemos decir
sobre ese prácticamente principio de calidad de los datos en esa obligación. Pero yo retomo un poco lo que mencionaba Andrés anteriormente. Yo creo que eso está basado precisamente en que hay una muy buena comunicación entre el responsable y el encargado, precisamente porque lo que puede pasar es que si ya hay un problema de calidad de la información, pues se puede agudizar, por supuesto, al momento en que el encargado utilice esa base de datos o ejecute ese determinado tratamiento. Tengamos en cuenta, por ejemplo, hay antecedentes en temas sancionatorios en estos aspectos, donde la SIC sanciona al responsable precisamente por no tomar esas medidas de precaución del deber de entregar de manera actualizada esa información, pero también validando si en efecto el titular había dado la autorización para el tratamiento de datos para ese tipo de actividad que le entregó la información al responsable, al encargado. Entonces, creo yo que aquí también es clave realizar temas, por ejemplo, muchas veces también de auditorías preventivas. A veces uno en las auditorías con los encargados se da cuenta que los pecados muchas veces no son de los encargados, es de uno como responsable, donde uno no tiene bien ejecutado el procedimiento, el proceso de entrega de información y que precisamente, reitero, se replica un poco esa información. Otro aspecto también es que a veces este tipo de deber suele estar en riesgo cuando la organización tiene un responsable, pero hay diferentes unidades que le entregan esa información a ese encargado. Y esas unidades pueden tener la misma información, pero en diferentes versiones, porque no tiene una base, una información, no sé, un CRM centralizado. Entonces, muchas veces no tienen la información actualizada, sino que la tiene otro y le entrega información desactualizada al encargado. Entonces, por eso también es importante internamente establecer procedimientos para que haya un canal único y para que en efecto esa información sea la que debe ser entregada al encargado. Al encargado, totalmente de acuerdo. Y el CRM único creo que es bien exótico en muchas organizaciones, lo existe, pero lo que más existe son los famositos archivos de Excel, ¿no? Cada uno con su archivito de Excel y esas islas de información peligrosísimas. Chicos, voy a tratar de agrupar algunas de las obligaciones para que, digamos, podamos terminar en unos 7, 8 minutos de pronto y así abrir un pequeño espacio. Voy a usar un poquito del tiempo de ustedes hoy. Andrés, voy a agruparte un par de deberes, por ejemplo, que están muy unidos. Actualizar la información reportada por los responsables dentro de los 5 días contados a partir del recibo y además deben los encargados del tratamiento registrar en las bases de datos una leyenda que diga reclamo en trámite y además también insertar en las bases de datos una leyenda que diga información en discusión judicial una vez, digamos, sea pues por parte, en este caso, notificada a la entidad por la autoridad competente. ¿Cómo podríamos de alguna otra forma dar cumplimiento a esos deberes o esas entidades responsables? ¿Cómo podríamos darles algún tipo de sugerencia al respecto? Yo creo que aquí es clave, Andrés, la implementación de procedimientos derivados un poco del manual interno de procedimientos en materia de protección de datos. Creo que la manera es clarísimo identificar cómo interactúan todas las distintas áreas de una organización para efectos de poder cumplir esas obligaciones, para efectos de actualizar. Como decíamos antes, el área encargada o el oficial de protección de datos no necesariamente es la persona que materialmente hace el procesamiento. Entonces, sin duda, todos los procedimientos que implementa una organización tienen que estar encaminados a que esa área en efecto sea un área de apoyo para las áreas que efectivamente controlan la información, para el área de TI, para el área de mercadeo, que muchas veces trata datos. Entonces, fundamental un tema que hablábamos, como que hay una posibilidad de que una de las obligaciones es actualizar la información reportada por los responsables. Es importante, por supuesto, que los encargados tengan ese canal de comunicación con los responsables, pero en mi posición creo que la obligación, si bien está para los encargados, también aplica para los responsables, como les decía antes, y de ese modo los encargados deberían estar obligados a actualizar también al responsable la información que ellos reciban. Y sobre el tema de los reclamos en trámite, pues sin duda es una obligación también que está solo para encargados, pero por virtud del artículo 15 también aplica para los responsables, quienes tendrán que incluir la leyenda reclamo en trámite, por supuesto, cuando la
el reclamo esté completo. Creo que al final todas las obligaciones son muy claras y lo importante es que se establezcan procedimientos para poder cumplirlas. Esta, y si me permites, Andrés, creo que también la de abstenerse de circular la información cuando había un bloqueo, al final parte un poco también de la misma lógica, de tener unos procedimientos internos para identificar que hay un reclamo, que hay un bloqueo ordenado por la SIC, pues que cumplió con las condiciones que tienen que existir para ese tipo de bloqueos, que la tengo que actualizar. Lo importante es tener unos procedimientos claros y unas funciones claras internamente en cada organización. Gracias, Andrés. Totalmente de acuerdo. Heidi, un poquito lo mismo, agrupemos de pronto esas obligaciones de pronto que nos faltan, es decir, garantizar, bueno, esta ya la vimos, actualizar la información, comunicando en forma oportuna al encargado de tratamiento todas las novedades respecto a los datos que previamente haya suministrado, rectificar información cuando sea incorrecta, suministrar al encargado, según sea el caso, únicamente datos cuyo tratamiento previamente esté autorizado, exigir al encargado en todo momento el respeto de las condiciones de seguridad y además informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del titular. ¿Qué podríamos, digamos, sugerir en desde el punto de vista en la práctica que has visto respecto a esas obligaciones? Bueno, digamos que ya hemos hablado un poquito sobre el tema digamos, de las exigencias o de cómo tiene que entregar la información el responsable al encargado. Quisiera centrarme en exigir al encargado del tratamiento en todo momento el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad del titular de la información. Finalizando el año pasado, por ejemplo, una sanción de la superintendencia precisamente a un fondo de empleados porque al contratar a un tercero, ese tercero entregó o realizó una gestión de cartera y esa gestión de cartera la realizó enviando un correo electrónico sin copia oculta. Bien, en ese caso, por ejemplo, que es muy común, ¿no? Esto es como muy reiterativo. Y en este caso, la superintendencia, pues cuando adelantó la investigación, pues este fondo de empleados dice, venga, fue el encargado quien cometió este error, no nosotros, y la superintendencia precisamente cuando hace ese análisis del caso y en la investigación dice, venga, un momento, usted tiene el deber, le dice al responsable, de exigirle al encargado la adopción de medidas de seguridad y privacidad de la información, y con lo que nos muestra o con lo que ha dejado en evidencia, usted no ha ejercido o no ha realizado ese tipo de actividad. Y por otro lado, pues además que el encargado también recogía información y bueno, además que se generaban otras cosas porque no tenía la autorización. Pero más allá de eso, este es un deber y este es un deber del responsable que se traduce, reitero, en fortalecimiento y generación de contratos de transmisión de datos que para uno lo ve como un tema superado, pero no es superado. Las entidades, muchas organizaciones no realizan contratos de transmisión de datos personales, pero además de eso, antes de contratar mi encargado, yo sí era hacer una debida diligencia. Venga, ¿quién yo voy a contratar? Dígame usted qué es lo que tiene, qué medidas de seguridad tiene adoptadas, cuál es su política de seguridad de la información. En lo posible y por criticidad de la información, yo debería hacer hasta una visita. No, pues digamos que hay unas entidades que lo que hacen es aplicar el checklist del RNBD y listo, chao. No, si podemos ir más allá también por la criticidad que tiene la información y precisamente también la exigencia, bueno, dependiendo también a quién le vamos a exigir, pues de ciertas certificaciones, dependiendo del tipo de criticidad o el tipo de información que pueda manejar. Entonces yo creo que de allí es ese tipo, exigirle, por ejemplo, firmar acuerdos de confidencialidad con sus terceros, notificarles cada vez que quiénes son, qué terceros van a acceder a esa información, que entrene a sus trabajadores, acuerdos de confidencialidad, etc. Entonces eso, al final, con esta sanción que les muestro, que les estaba contando, al final tenemos que, recuerden que la accountability nos exige también evidencia, entonces sí tenemos que tener pasos afirmativos donde se evidencie por parte de nosotros como responsables que estamos cumpliendo con ese deber. ¿Listo? Exacto, es decir, y excelente análisis. El hecho de que te contraten no quiere decir que me desprenda de mis obligaciones. Antes tengo que, de alguna u otra forma, estar muy encima de que se estén cumpliendo. Excelente, ¿no? Yo creo que estamos ya cerrando digamos, esos deberes. Y cerrando, quiero que cerremos de pronto con estas preguntitas que tenemos acá, a ver si las podemos responder. Voy a transferir estas preguntas
a cada uno de los presentes. Andrés, por ejemplo, Kelly nos pregunta, ¿cómo proceder cuando un cliente solicita la eliminación de datos después de la aceptación al tratamiento de datos y haber adquirido el servicio, o los servicios, perdón? Bueno, creo que pues sin duda hay que atender la solicitud del titular. Por supuesto, si existe alguna obligación legal o contractual para mantener la información, permanece una finalidad. Luego de la solicitud habrá que identificar la posibilidad de eventualmente, no necesariamente mantener los datos, pero sin duda hay que atender las solicitudes. Creo que independientemente de que se haya o no, por supuesto, evidentemente la solicitud de eliminación, en mi entender, siempre vendrá después de la autorización, pues digo por lo que un responsable no debería tener los datos sin autorización necesariamente, pero pues habrá que atenderlo. Por supuesto, si una persona, y es un poco, tal vez una de las cosas que le suelo decir a los clientes es que si un titular, que los datos son de los titulares y es un tema que no podemos perder de vista. Los datos no son de los responsables, no son de los encargados. Los datos nos pertenecen a las personas naturales que somos los titulares. Y si una persona simplemente quiere revocar su autorización, un responsable no debería, ni un encargado, por supuesto, debería impedirle ejercer ese derecho ni retenerlo un poco en contra de sus intereses. Un poco es como todo en la vida. Hay que dejar que las personas y las cosas sean y no retenerlas. Excelente, Andrés, muchas gracias. Heidi, otra preguntita por acá que nos hacen. ¿En qué artículos se establecen los tiempos de conservación de los datos? Supondría que Kelly pregunta que en qué artículo la ley 1581. Bueno, digamos que hay que tener en cuenta que la ley de protección de datos no establece tiempos de retención, ese no es el propósito de la ley. La ley establece unas reglas precisamente, por supuesto, sí de tener de temporalidad el dato, o sea, pero el responsable es quien define, por supuesto, alineado con su política de gestión documental y, por supuesto, también con las directrices del Archivo General de la Nación, pero más allá de eso, no vamos a encontrar en la ley de protección de datos unos tiempos mínimos de conservación de la información. Por supuesto, al final existen reglas que al final la información yo la debo tener solo por el tiempo en que la vaya a usar, no debería tener la información personal por un tiempo desproporcionado que digamos que no sea ni beneficioso para la organización, pero tampoco para el titular. De acuerdo, gracias. Y la última que creo que se respondió, digamos, durante el desarrollo de la conferencia que nos pregunta Feri. Hola a todos, muy buen panel, muchas gracias, Feri. Me surge una pregunta, dado que el deber de informar a la autoridad es una obligación tanto de responsables como del encargado. En el evento que un encargado tenga un incidente, ¿deben reportar los dos o basta con que lo haga uno? Yo creo que eso lo hablamos, deben de reportar los dos. Recuerden que son obligaciones tanto de responsables y encargados del tratamiento, ese reporte. ¿Sí? Posiblemente si el responsable está obligado a cumplir con el Registro Nacional de Bases de Datos, lo tenga que hacer a través de la plataforma directamente y el encargado ya a través posiblemente de medios como el correo electrónico de contáctenos @sic.gov.co, lo debería hacer allí. Y ahí tirando un poco de lo que hablaban Heidi y Andrés, importantísimo, Feri, y también para cerrar con la pregunta que en su momento hizo Linda Rosas, esa necesidad de ese contrato de encargo de tratamiento, esa necesidad de establecer las distintas obligaciones de uno y otro, creo que aclaran un poco el desarrollo y coordinación de ambas entidades en la presentación o en la sucesión de este tipo de incidentes. De nuestra parte, pues yo creo que está todo dicho de momento. Nuevamente agradecer de verdad a Heidi, Andrés, excelente panel. Yo creo que han dado unos tips muy buenos para los profesionales de la privacidad, para aquellos interesados en estos asuntos, a todos los presentes, los que no hagan parte de ADAPRI, pues están cordialmente invitados, un espacio de reflexión, un espacio de estudio, un espacio donde todos los amantes de la privacidad podemos llegar y precisamente encontrarnos en estos ciclos de conferencias y en otros espacios que abrirá y que mantiene abierto la asociación para sus asociados. Heidi, no sé si quieras decir algo, Andrés, para cerrar.
Perdón, mil gracias Andrés y a Dapri por la invitación. La verdad, un gusto poder compartir panel con ustedes dos, excelentes profesionales y ojalá pues podamos encontrarnos en otros escenarios. Mil gracias también a los asistentes pues por escucharnos en este espacio. Gracias, Andrés. Sí, pues muchas gracias a Dapri por la invitación, a mis copanelistas, Andrés y a Heidi. Qué gusto haber coincidido en este escenario, a todos los asistentes. Y solo un tema, para todos los que les toca tratar datos de alguna manera, no se les olvide que todos somos titulares de datos personales. Entonces a veces hay que ponerse también en los zapatos de los demás y cuando actuamos como responsables o encargados, no se nos olvide que nuestros datos también son tratados por los demás y que seguramente no queremos que los demás traten los datos de una manera ajena a la ley y por lo mismo nosotros no debemos hacer lo que no queremos que los demás hagan con los datos nuestros. Así es, totalmente de acuerdo. Pura privacidad por diseño, enfoque usuario, totalmente. De verdad, muchas gracias, chicos. Gracias a todos los asistentes, gracias a Dapri por este espacio. Y hoy ya es jueves, así que pronto llega el fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Gracias, esperamos verlos pronto. Hasta luego, chao, chao. Gracias, Hasta adiós. luego, Andrés. Hasta luego todos. Chao, Estela. Excelente panel. Abrazo. Estén muy bien. Chao. Chao. Chao, Estela, gracias. Chao, Andrés. Súper.